un clamor que atraviesa los siglos. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que no simplemente se leen, se sienten. Palabras que no permanecen en la página, sino que descienden al alma como lluvia sobre tierra seca. Palabras que nos encuentran exactamente donde estamos, como si hubieran sido escritas esta misma mañana, para este preciso momento de nuestra vida. El Salmo 42, compuesto por los hijos de Coré, contiene precisamente ese tipo de palabras. Desde los versículos 1 al 3, una voz que clama desde la antigüedad nos alcanza en pleno siglo XXI con una intensidad que desarma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cada vez que me detengo ante este salmo, algo en mi interior se sacude. Hay en él una honestidad desarmante, una desnudez espiritual que pocas páginas de la Biblia logran con tanta elocuencia. El salmista no está recitando una oración ceremonial, no está cumpliendo con un protocolo religioso, está clamando, está jadeando, está desesperadamente sediento de Dios. La imagen que utiliza es poderosa en su sencillez. Un ciervo que busca agua, no un ciervo que pasea tranquilamente junto al río. No, es un ciervo que brama, que jadea, cuya supervivencia depende de encontrar esa corriente de agua. Esa es la intensidad del anhelo que describe el salmista. Una sed que no puede ignorarse, una necesidad que no admite postergaciones. Y luego viene esa línea que debería detenernos por completo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de una religión, no de un sistema de creencias, no de una tradición heredada. Sed del Dios vivo, del Dios que respira, que habla, que actúa, que se mueve entre los suyos. Me pregunto, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa clase de sed? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón clamó por Él de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que asistir a la iglesia, leer la palabra o arrodillarte en oración fue algo más que un hábito? ¿Cuándo fue que anhelaste genuinamente su presencia, no por obligación, sino porque algo en tu interior simplemente no podía vivir sin Él? Hoy no vengo a traer respuestas fáciles. Vengo a invitarte a hacerte esa pregunta con total honestidad delante de Dios. El altar que llevas dentro. Hay un pasaje en el libro del Levítico que durante mucho tiempo pareció alejado de la vida cotidiana del creyente moderno, pero cuanto más tiempo paso meditando en él, más convencido estoy de que contiene una de las verdades más urgentes para la iglesia de hoy. Levítico 6, versículos 2 y 13, dice: el fuego del altar estará encendido en él, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta instrucción no era opcional en el sistema levítico, era una ley sagrada. El fuego del altar nunca debía extinguirse, debía ser alimentado cada mañana por manos sacerdotales, con leña fresca, con ofrendas renovadas. Era una responsabilidad que no admitía descuido ni negligencia. Pero aquí está la revelación que quiero que llevemos en el corazón. Ese altar ya no es una estructura de piedra en un tabernáculo del desierto. Ese altar somos nosotros. Nuestros corazones son el santuario. Y nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, somos los sacerdotes de ese altar interior. El apóstol Pedro lo deja perfectamente claro cuando escribe que somos un sacerdocio santo, 1 Pedro 2:5. Y el autor de Hebreos nos recuerda que tenemos acceso directo al trono de la gracia, sin intermediarios, sin velos que nos separen. Somos sacerdotes activos del nuevo pacto. Y si somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad sacerdotal: mantener el fuego encendido. ¿Qué es ese fuego? Es el amor vivo por Cristo. Es el deseo genuino de conocerle más. Es la devoción que late cuando nos arrodillamos en oración, cuando abrimos la palabra con hambre y no con obligación,
cuando levantamos nuestra voz en adoración, porque el corazón simplemente rebosa. Es el calor interior que distingue a alguien que camina con Dios de alguien que simplemente conoce sobre Dios. Y la leña que alimenta ese fuego, la leña que el sacerdote debía traer cada mañana, es el tiempo deliberado que decidimos invertir en su presencia. Son los momentos de oración, en el silencio de la madrugada. Son los minutos dedicados a la meditación de la palabra. Es el acto de adoración que surge, no de la costumbre, sino del corazón que ha decidido no dejar que el fuego muera. Nota algo en el texto de Levítico. La instrucción se repite 2 veces. No se apagará. No se apagará. Esa repetición no es accidental en las Escrituras. Ese énfasis, esa advertencia, como si el Señor anticipara nuestra tendencia a la negligencia y quisiera grabarnos en la memoria esta verdad. El fuego no se mantiene solo. El fuego que no se alimenta, se apaga. El peligro del enfriamiento gradual, aquí está una de las realidades más difíciles de confrontar en la vida espiritual. El fuego rara vez se apaga de golpe. No sucede en un instante dramático. No ocurre un día en que el creyente se levanta y decide, hoy dejaré de amar a Dios. El enfriamiento es gradual, casi imperceptible. Es como el invierno que llega no en un día, sino en una lenta sucesión de noches más frías, de amaneceres más grises, de tardes que van perdiendo su luz poco a poco. Primero es una mañana sin oración, porque el día está especialmente apretado. Luego es una semana sin abrir la Biblia, porque los compromisos se acumularon. Luego es un mes de adoración mecánica, de palabras que salen por la boca pero no emergen del corazón. Y antes de que nos demos cuenta, el altar que alguna vez ardió con intensidad está apenas tibio, consumiéndose en rescoldos que lucen como fuego, pero ya no calientan. El profeta Jeremías describió a Dios diciendo, «Te recuerdo la fidelidad de tu juventud, el amor de tu tiempo de novia, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada». Jeremías 2:2. Hay en esas palabras una nostalgia divina, un Dios que recuerda y que anhela ese primer amor, esa devoción encendida de los primeros tiempos. Y en el libro del Apocalipsis, el Señor mismo reprende a la iglesia de Éfeso con palabras que bien podrían dirigirse a muchos creyentes hoy. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No les acusó de haber abandonado la doctrina, no les señaló errores en sus prácticas externas, pero sí detectó algo mucho más profundo y mucho más serio. El fuego se había enfriado. La llama que ardía en los primeros días ya no era la misma. ¿Dónde está hoy el fuego de tu primer amor? El precio del tiempo. La ofrenda que ningún sacerdote puede omitir. Si hay una verdad que emerge con claridad meridiana de las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe en las Escrituras, es esta. La intimidad con Dios tiene un precio, y ese precio se paga en tiempo, no en palabras, no en buenas intenciones, no en promesas hechas en momentos de entusiasmo. Tiempo real, tiempo deliberado, tiempo que se protege de las demandas incesantes del mundo moderno. Cuando leemos de Moisés, nos encontramos con un hombre que gobernaba una nación entera, que arbitraba disputas, que lideraba marchas a través del desierto. Su agenda era, por cualquier criterio, abrumadora, y sin embargo, era conocido por entrar en la tienda de reunión para encontrarse con Dios. Y las Escrituras registran algo extraordinario. Y como Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Éxodo 33:9. Y había una señal visible de esos encuentros. Cuando Moisés salía de la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Literalmente brillaba. Era la marca externa de una realidad interna. Alguien que había estado con Dios no puede esconderlo. La presencia del Señor deja una huella que el mundo nota, aunque no siempre comprenda. El rey David, hombre de guerra y de gobierno, encontraba tiempo para 7 momentos de alabanza al día. El Salmo 119 contra 160:4 registra sus propias palabras. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y en el Salmo 55 contra 17 añade, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
3 momentos de oración en el día de un rey. No en los márgenes, no cuando sobraba tiempo, porque en la agenda de un monarca, el tiempo nunca sobra, sino como estructura inamovible de su existencia. Y luego está Daniel, un hombre en el exilio, con responsabilidades de Estado en el reino de Babilonia, rodeado de una cultura completamente extraña a su fe. La presión política sobre él era constante, las amenazas, reales, y sin embargo, el capítulo 6, versículo 10, nos dice que Daniel 3 veces al día se arrodillaba, lloraba y alababa a Dios, como lo venía haciendo antes. Esas palabras son claves. No era una reacción a la crisis, era un hábito forjado en la constancia. Daniel oraba 3 veces al día antes de que existiera el decreto que lo prohibía. Y cuando el decreto llegó, simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho. No hubo drama en su decisión, no hubo heroísmo performativo. Simplemente continuó alimentando su altar, sin importar las circunstancias externas. Los apóstoles en el libro de Hechos nos dan otro testimonio luminoso. En el capítulo 3, versículo 1, leemos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, hombres en pleno ministerio apostólico, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de establecer la primera iglesia en Jerusalén, y aún así mantenían sus horas de oración con disciplina inquebrantable. Y en Hechos 4, 23, 24, después de enfrentar la amenaza del Sanedrín, la respuesta de los apóstoles fue inmediata y reveladora. Volvieron a los suyos y contaron todo lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No convocaron una reunión de estrategia, no diseñaron un plan de respuesta pública. Oraron porque el altar de sus corazones estaba encendido y sabían exactamente a dónde ir cuando la vida se ponía difícil. Ninguno de estos personajes tenía más horas en su día que nosotros. David gobernaba un reino. Daniel administraba un imperio extranjero. Pedro y Juan lideraban una iglesia bajo persecución. Moisés guiaba a más de 1 millón de personas por el desierto. Y sin embargo, encontraban el tiempo porque entendían que sin ese tiempo, todo lo demás carecía de fundamento. No hay excusa válida que nos exima de alimentar nuestro altar. El tiempo siempre puede encontrarse cuando hay voluntad genuina. Siempre. La pregunta no es si tenemos tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos eligiendo hacer con el tiempo que tenemos? El llamado que llega hoy, mientras escribo estas palabras, tengo en mente a personas concretas, no estadísticas, no categorías abstractas, personas reales, con nombres, con historias, con corazones que alguna vez ardieron y que hoy sienten el peso de ese fuego disminuido. Quizás eres tú quien lleva meses o años sin sentir esa hambre que alguna vez fue tan natural. Quizás recuerdas una época en que la palabra de Dios te emocionaba, en que la oración fluía sin esfuerzo, en que la adoración nacía espontáneamente de un corazón que simplemente desbordaba amor por Cristo. Y quizás hoy te cuesta recordar cuándo fue la última vez que sentiste algo parecido. Quizás la vida te ha llenado de ocupaciones legítimas, trabajo, familia, responsabilidades, problemas, y sin que lo decidieras conscientemente, todas esas cosas fueron ocupando el espacio que antes pertenecía al Señor. El altar sigue en pie, pero el fuego está casi apagado. O quizás estás en una situación más oscura todavía. Ya no recuerdas cuándo fue que el fuego comenzó a menguar. Ha pasado tanto tiempo desde que tu corazón estuvo realmente caliente delante de Dios, que la tibieza se ha vuelto tu nueva normalidad. Y eso, paradójicamente, es lo más peligroso, acostumbrarse al frío. El Señor habla hoy, no con condenación, no con el dedo acusador de quien juzga desde afuera. Habla como el padre de la parábola del hijo pródigo, que ve desde lejos a su hijo regresar y corre a su encuentro antes de que el hijo haya terminado de formular su disculpa. Habla como el pastor que deja las 99 ovejas para ir en búsqueda de la una que se perdió. Su voz es hoy una invitación, no un reproche. Es un llamado de regreso, no una sentencia de alejamiento. Jesús dijo en Mateo 5, 6,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La promesa de la saciedad está reservada para los hambrientos, para aquellos que no se conforman con la tibieza, que no aceptan la mediocridad espiritual como destino permanente, que claman como el ciervo del Salmo hasta encontrar las corrientes de agua viva. Si hoy reconoces en tu corazón ese llamado, si algo en estas palabras ha resonado con una verdad que quizás has estado evitando confrontar, entonces este momento es sagrado. No lo dejes pasar. El Señor no está esperando que llegues perfecto. No está esperando que hayas resuelto todo primero. Está esperando que llegues ahora, tal como estás, con el corazón en la mano y la disposición de volver a encender lo que el tiempo y el descuido han ido apagando. Oración de restauración. El regreso al altar. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, si sientes el tirón del Espíritu invitándote a regresar, te invito a que hagas esta oración conmigo. No la recites con la boca sola. Deja que salga del lugar más honesto de tu ser. Padre Celestial, me presento ante ti hoy sin máscaras y sin pretensiones. He llegado al punto en que ya no puedo seguir ignorando lo que ha sucedido en mi interior. Durante demasiado tiempo, he mirado hacia afuera, hacia las circunstancias de la vida, sin detenerme a examinar honestamente el estado de mi corazón. Pero hoy tu palabra ha llegado como una luz que ilumina los rincones que prefería dejar en sombra, y no puedo pretender que todo está bien cuando sé que no es así. Señor, recuerdo tiempos en que tu presencia era lo más real de mi vida, tiempos en que la oración no era una tarea sino un refugio, tiempos en que abrir la Biblia era como sentarme a una mesa preparada para mí y salir de ese encuentro sintiéndome fortalecido, orientado, amado. Recuerdo cuando la adoración brotaba de mí de manera natural, cuando cantarte no era un esfuerzo, sino un desbordamiento. Pero hoy reconozco que ese fuego ha perdido intensidad. El altar de mi corazón sigue en pie, pero hay demasiada ceniza y poca llama. He descuidado mi lugar secreto. He permitido que el ruido del mundo ocupe el espacio que debería ser tuyo. He llenado mis días con 1000 cosas, muchas de ellas buenas en sí mismas, pero he empobrecido mi vida en lo que más importa, la comunión contigo. Quiero ser honesto, Señor. Podría darte razones, podría hablarte del cansancio, de las presiones, de la cantidad de cosas que han reclamado mi atención. Y es cierto que la vida ha tenido sus temporadas difíciles, pero en el fondo de mi corazón sé que las circunstancias nunca son suficiente explicación para el alejamiento espiritual. Los hombres y mujeres de fe en las Escrituras enfrentaron circunstancias mucho más duras y sin embargo mantuvieron su altar encendido. Así que hoy no vengo a excusarme, vengo a arrepentirme, vengo a reconocer que he permitido que mi fuego se apague y que eso no fue inevitable. Fue una serie de pequeñas decisiones que me fueron alejando de ti. Padre, quiero regresar, no al ritual, no a la religiosidad exterior. Quiero regresar a ti, a la relación viva, al trato genuino con el Dios viviente que es mi pastor y mi redentor. Restaura en mí el hambre que se ha apagado. Enciende nuevamente el fuego que el descuido ha ido consumiendo. Devuélveme la sed del salmista, esa sed que no acepta sucedáneos, que no se satisface con nada que no sea tu presencia real y viva. Ayúdame a regresar a la palabra, no como a un libro de consulta, sino como al pan que alimenta mi alma cada día. Que tu palabra vuelva a ser lámpara a mis pies y luz a mi camino. Que cuando la lea, la comprenda y la sienta. Que sus verdades vuelvan a transformarme, a corregirme con amor, a fortalecerme en los momentos de debilidad. Señor, ayúdame a regresar a la oración genuina, a esa conversación honesta contigo, donde puedo verter todo lo que hay en mi corazón, mis miedos, mis preguntas, mis gratitudes, mis arrepentimientos, y saber que eres escuchado, que eres visto, que no estoy nunca verdaderamente solo. Devuélveme la adoración que nace del corazón y no de la costumbre, que pueda levantar mis manos y mi voz hacia ti, no porque sea lo que se hace en la iglesia, sino porque mi corazón rebosa de gratitud y amor por quien eres y por lo que has hecho. Y Señor, mientras me restauras, dame también la gracia de la constancia.
porque no quiero vivir en ciclos de fuego y ceniza. No quiero volver a encender el altar solo para volver a descuidarlo. Dame el carácter de Daniel, la disciplina de David, la perseverancia de los apóstoles. Ayúdame a construir hábitos sagrados que guarden y alimenten el fuego que hoy pides encender nuevamente. Ayúdame a administrar bien mi tiempo, a reconocer que aquello a lo que le doy mis horas revela lo que verdaderamente valoro, que pueda reorganizar mis días de tal manera que tú tengas el primer y mejor lugar, no los residuos de una agenda ya agotada. Que el fuego que enciendas hoy en mi altar no solo arda, sino que crezca. Que el hambre que despiertes no mengüe con el paso de los días, sino que se profundice. Que cada encuentro contigo me deje con más sed, no con menos, porque es en esa sed creciente donde reside la vida espiritual más plena. Gracias, Padre, porque has esperado. Gracias porque no me has abandonado a mi propia frialdad. Gracias porque tu amor es tan constante que sigues llamando incluso cuando tu voz lleva tiempo siendo ignorada. Gracias porque el Espíritu Santo nunca dejó de interceder, incluso cuando yo dejé de escuchar. Hoy regreso. Hoy enciendo nuevamente el altar. Hoy digo sí a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre. Sacerdotes del fuego eterno. Somos sacerdotes. Esa es la identidad que nos ha sido conferida por gracia a través de la sangre del Cordero. Y los sacerdotes tienen una responsabilidad que no puede delegarse: mantener el fuego del altar encendido. El fuego no se mantendrá solo, no importa cuán poderosa haya sido la última experiencia con Dios. No importa cuán genuina fue la entrega del primer día de tu vida con Cristo. El fuego del altar necesita leña fresca cada mañana. Necesita la ofrenda diaria de tiempo, de atención, de corazón presente. Y cuando ese fuego arde, sucede algo maravilloso. El hambre crece. Cuanto más tiempo pasas con él, más lo deseas. Cuanto más bebes de esa agua viva, más profunda se vuelve tu sed. Es la paradoja del reino. Los que tienen hambre son llenados, y los que son llenados tienen más hambre todavía. Que esa sea tu experiencia. Que el altar de tu corazón arda hoy con una llama renovada. Que el fuego que el Señor enciende en ti esta hora no se apague jamás. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Que así sea en tu vida. Que así sea en nuestras vidas. Que la paz de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Si tienes peticiones de oración, compártelas en los comentarios. Será un honor interceder por ti. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén. Hay algo que sucede en las primeras horas de la mañana que el mundo aún no comprende del todo. Antes de que el ruido de las notificaciones invada tu mente, antes de que las responsabilidades del día comiencen a reclamar tu atención, existe un momento sagrado, breve y frágil, como el rocío sobre la hierba, en el que tu alma todavía está quieta. Es en ese instante preciso donde Dios te está esperando. No es casualidad que la Escritura hable una y otra vez del amanecer como el tiempo privilegiado de encuentro con el Señor. No es un accidente literario, ni una simple costumbre cultural de los tiempos bíblicos. Es una verdad espiritual que permanece igual de vigente hoy, en medio del siglo XXI, con todas sus pantallas, sus prisas y su ruido ensordecedor. El Salmo 5:3 dice con una claridad que desarma: Oh Señor, de mañana escucharás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista no decía, en algún momento del día, llegaré a ti. No decía, cuando tenga un espacio libre, te buscaré. Decía de mañana, con intención, con determinación, con la certeza de que Dios merece el primer lugar, no el que sobra. Y aquí está la pregunta que debes hacerte hoy, con honestidad y sin excusas. ¿Escucha Dios tu voz en la mañana? ¿O eres tú de los que se despiertan y lo primero que hacen es revisar el teléfono? ¿De los que encienden la televisión antes de abrir la Biblia? ¿De los que tienen una lista de cosas por hacer antes de tener siquiera una oración en los labios? No te digo esto para condenarte. Te lo digo porque yo también he estado en ese lugar y sé lo que se pierde cuando Dios queda relegado al final de la fila.
Hablar de la oración matutina no es hablar de un ritual religioso más, de una práctica piadosa reservada para monjes y contemplativos. Estamos hablando de algo que tiene el poder de reconfigurar el orden espiritual de tu vida. Estamos hablando de algo que el enemigo de tu alma hará todo lo posible para que nunca llegues a experimentar, porque él sabe mejor que nadie que un creyente que comienza el día en la presencia de Dios es un creyente que no puede ser fácilmente derrotado. Dar a Dios las primicias de tu tiempo no es un sacrificio en el sentido litúrgico antiguo, pero sí es un sacrificio real. Es elegir a Dios por encima de tu comodidad, es decir, no a unos minutos más en la cama, no al desplazamiento infinito por redes sociales, no a las noticias del mundo, para decirle sí a aquel que sostiene el mundo en sus manos. Y esa elección, aparentemente pequeña, tiene consecuencias enormes para el resto de tu jornada. Cuando Dios tiene la primera hora, el resto del día se alinea de una manera que ninguna agenda puede organizar por sí sola. Comienzas lleno, comienzas firme, comienzas con una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. Pero cuando lo pospones, cuando dices luego oro o esta noche me tomo un momento, lo que realmente sucede es que la vida se va comiendo ese espacio y Dios nunca llega a ocupar el lugar que le pertenece. Si hay un argumento que debería silenciar todas nuestras excusas de una vez por todas, ese argumento tiene nombre propio: Jesucristo. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículo 35, nos ofrece una imagen que vale más que 1000 sermones. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Medita en eso por un momento. Todavía era de noche, el sol no había salido, las calles estaban en silencio, y el Hijo de Dios, el Verbo que existía antes de la creación, aquel por quien y para quien fueron hechas todas las cosas, se levantó antes que todos para estar a solas con el Padre. No había enviado a ningún ángel en su lugar. No había delegado esa responsabilidad en uno de sus discípulos. Él mismo, en su humanidad plena, sintió la necesidad imperiosa de buscar el rostro del Padre antes de enfrentar el día. Piensa en lo que eso significa. Jesús, que caminaba en perfecta comunión con Dios, que conocía la voluntad del Padre como ningún ser humano la ha conocido jamás, todavía encontraba necesario levantarse antes del alba para orar. Antes de que las multitudes llegaran con sus enfermedades y sus preguntas, antes de que los fariseos comenzaran a acecharlo, antes de que los discípulos necesitaran su guía, antes de que el peso de la misión del día se asentara sobre sus hombros, Jesús buscaba ese lugar tranquilo y oraba. ¿Y nosotros? Nosotros que somos ramas y no la vid, criaturas y no el Creador, discípulos y no el Maestro, ¿podemos permitirnos el lujo de comenzar el día sin oración? ¿Podemos creer que somos suficientemente fuertes, suficientemente sabios, suficientemente preparados como para no necesitar lo que el propio Hijo de Dios consideraba indispensable? El ejemplo de Jesús no es una sugerencia, es un modelo de vida espiritual. Es la demostración más poderosa de que la oración matutina no es opcional para quien desea vivir una vida plenamente conectada a la voluntad del cielo. Y fíjate en el detalle que Marcos señala. Fue a un lugar desierto, un lugar apartado, lejos del ruido, lejos de las personas, lejos de las demandas. Jesús fue deliberadamente a buscar la soledad para encontrar a Dios. No esperó a que la quietud viniera sola, la buscó activamente. Y ese mismo espíritu de búsqueda deliberada es el que debe caracterizar tu oración matutina. Antes de que el mundo tome posesión de tu mente, antes de que las preocupaciones de la semana comiencen a pesarte, antes de que la voz del enemigo comience a sembrar dudas y temores en tu corazón, levántate, busca ese lugar tranquilo y ora, porque si el Señor del universo consideró esa práctica tan fundamental que no la omitía ni en los días más cargados de su ministerio, cuánto más la necesitamos nosotros, que somos tan frágiles, tan vulnerables, tan propensos a perder el norte sin su presencia. Ahora bien, si la oración matutina es tan poderosa, tan transformadora, tan claramente ejemplificada por el propio Jesús, ¿por qué tantos creyentes no la practican con regularidad?
¿Por qué tantos hijos de Dios llegan al final del día dándose cuenta de que han pasado horas enteras sin siquiera pronunciar el nombre del Señor? La respuesta está en comprender que el enemigo de nuestras almas trabaja con estrategias muy específicas, y las dos más efectivas que utiliza para robarle al creyente su tiempo con Dios en la mañana son la comodidad espiritual y la sobrecarga de actividades. La comodidad espiritual o complacencia, como también se la llama, es quizás la más peligrosa de las dos, porque no se siente como un pecado, se siente simplemente como normalidad. Es esa sensación de que todo está suficientemente bien, de que tu fe está suficientemente estable, de que no hay ninguna crisis urgente que te obligue a correr a los pies del Señor. Y así, sin que te des cuenta, empiezas a tratar la oración como algo que puedes hacer o no hacer, según cómo te sientas. Pero la fe cristiana nunca fue diseñada para funcionar sobre la base de lo que sentimos. El bienestar espiritual no es un indicador confiable de la necesidad de orar. De hecho, con frecuencia es en los momentos de mayor comodidad cuando más necesitamos la oración, porque es precisamente entonces cuando más bajamos la guardia. Cuando todo parece tranquilo, es cuando el enemigo trabaja con más sigilo. La sobrecarga de actividades, por otro lado, se disfraza de virtud, porque estar ocupado parece responsable, parece productivo, y en una cultura que glorifica el movimiento constante y penaliza el descanso contemplativo, decir, no tengo tiempo para orar suena casi como un mérito, como si la cantidad de cosas que haces fuera la medida de tu valor. Pero escúchame bien, nunca serás demasiado ocupado para lo que consideras verdaderamente importante. Encuentras tiempo para lo que amas, encuentras tiempo para lo que valoras. Y si no encuentras tiempo para Dios en las mañanas, no es porque tu agenda no lo permita, es porque en algún lugar de tu corazón, sin que quizás lo hayas formulado conscientemente, Dios no ocupa el primer puesto. Y el peligro real no es solo perder una costumbre devocional. El peligro real es lo que empieza a llenarte cuando Dios ya no ocupa ese espacio. Porque el vacío no permanece vacío. O te llenas de Dios y no tienes hambre del mundo, o te llenas del mundo y no tienes hambre de Dios. Esa es la disyuntiva espiritual más fundamental de la vida cristiana. No te dejes engañar por la comodidad. No te rindas ante la excusa de la ocupación. Estos no son simplemente problemas de organización personal. Son estrategias espirituales del adversario, diseñadas para mantenerte desconectado de la fuente de toda vida y fortaleza. Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, nos revela uno de los principios más profundos de toda la espiritualidad cristiana. No lo presenta como una recomendación avanzada para teólogos o contemplativos. Lo presenta como la condición esencial de toda vida fructífera en Él. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan Nima Blaskama, permanecer. En el original griego, la palabra es meno, que significa quedarse, morar, hacer residencia en un lugar. No es una visita ocasional, no es pasar a saludar de vez en cuando, es establecer allí tu morada, es hacer de Cristo no el destino de tus vacaciones espirituales, sino el hogar permanente de tu alma. Y la oración matutina es, en términos prácticos, el acto diario mediante el cual renovamos esa decisión de permanecer. Es el momento en que, antes de comenzar el día, declaramos, Señor, no voy a intentar hacer esto con mis propias fuerzas. No me voy a apoyar en mi propia sabiduría, ni en mis propias capacidades. Elijo quedarme en ti, porque la realidad es que permanecer en Cristo no es algo que se decide una sola vez y ya está. Es una decisión que se renueva cada mañana, en cada oración, en cada apertura de la Escritura. Es un acto de la voluntad que se ejerce día a día. La rama que está desconectada de la vid no produce fruto. No es que produzca menos fruto o fruto de menor calidad. No produce nada. Y Jesús es muy claro al respecto. Sin Él, nosotros tampoco podemos hacer nada. Juan 15:5. Nada de valor eterno. Nada que permanezca. Nada que realmente transforme vidas Y glorifique ao Padre. No importa cuánto talento tengas,
No importa cuánta experiencia hayas acumulado, no importa cuántos años llevas en la fe, si no estás permaneciendo en Cristo a través de una vida de oración y comunión diaria con Él, tus esfuerzos, por más admirables que parezcan a los ojos humanos, no están produciendo el fruto que Dios tiene en mente para ti. Y la oración matutina es uno de los medios más concretos y poderosos que tenemos para practicar ese permanecer. Es el punto de contacto diario que mantiene viva la conexión entre la rama y la vid. Es la savia que fluye cada mañana para nutrir cada parte de tu jornada. Ahora quiero llevarte a través de 5 maneras en que permanecemos en Cristo. Y quiero que veas cómo cada una de ellas está íntimamente ligada a la práctica de la oración matutina. En Juan 15:7, Jesús añade una condición que transforma por completo la manera en que entendemos la oración. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Lo ves? No dice simplemente si permanecéis en mí, pedid. Añade una segunda condición, y mis palabras permanecen en vosotros. La palabra de Dios y la oración son inseparables. Son los 2 pulmones del alma cristiana. Intentar orar sin la palabra es como intentar respirar con un solo pulmón. Puedes sobrevivir un tiempo, pero nunca llegarás a la plenitud de vida para la que fuiste creado. La razón por la que la Escritura es tan central en la vida de oración no es arbitraria. Juan 1:1 nos lo explica. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra no es simplemente información sobre Dios. La palabra es Dios en su revelación más profunda. Cuando oras con la Escritura en los labios y en el corazón, estás orando con la naturaleza misma de aquel a quien te diriges. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes, porque cuando oras únicamente desde tus emociones, desde tu mente, desde lo que sientes o lo que piensas que necesitas, tus oraciones pueden ser genuinas y sinceras, pero a menudo están limitadas por la estrechez de tu perspectiva humana. Cuando oras con la palabra de Dios, estás alineando tus peticiones con el corazón del cielo. Estás orando en la frecuencia de la eternidad. Además, la palabra es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para la batalla espiritual. Recordemos lo que ocurrió en el desierto. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Su cuerpo estaba en el punto más vulnerable. Su humanidad estaba al límite del agotamiento. Y fue precisamente en ese momento, cuando físicamente estaba más debilitado, que el tentador llegó. ¿Y cómo respondió el Señor? No con argumentos filosóficos, no con manifestaciones sobrenaturales de poder. Respondió con 3 palabras que se convirtieron en el escudo más impenetrable de toda la historia. Escrito está. 3 veces el adversario atacó. 3 veces Jesús respondió con la Escritura, y 3 veces el enemigo tuvo que retroceder. El libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, nos describe la naturaleza de esa arma con una precisión que asombra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva, eficaz, más cortante que cualquier espada. Cuando incorporas la Escritura a tu oración matutina, no estás recitando palabras antiguas, estás blandiendo un arma viva. Estás hablando palabras que tienen el poder de cortar las mentiras del enemigo, de desmantelar las fortalezas mentales, de iluminar los rincones más oscuros de tu corazón. Tus oraciones dejan de ser monólogos en el vacío y se convierten en conversaciones cargadas de poder divino. Así que la primera manera de permanecer es esta. Nutre tu oración matutina con la palabra de Dios. Lee antes de orar. Deja que las Escrituras moldeen tus peticiones. Lleva un versículo contigo al entrar en el día. Hazlo tu espada y tu luz. La segunda manera de permanecer en Cristo nos la da el apóstol Pablo en una de las instrucciones más concisas y a la vez más desafiantes de toda la Escritura. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. 3 palabras. Ninguna ambigüedad. Ninguna condición. Ninguna excepción. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
Evidentemente no significa que debemos pasar el día con los ojos cerrados y las manos juntas, inmóviles, sin poder atender ninguna responsabilidad. Lo que significa es algo mucho más profundo y mucho más hermoso, que la oración debe convertirse en el ritmo interior de tu vida, en la respiración del alma. Así como tu cuerpo respira, sin que tengas que pensar conscientemente en ello, así la oración debe ser esa corriente continua de comunión con Dios, que corre por debajo de todas tus actividades. Hablas con Él mientras conduces, lo consultas antes de tomar una decisión importante, lo alabas cuando ves algo hermoso, lo buscas en los momentos de confusión, llevas a sus pies cada conversación difícil, cada noticia preocupante, cada alegría inesperada. Pero todo ese flujo continuo de oración a lo largo del día necesita un punto de partida. Y ese punto de partida es la mañana. Es como afinar un instrumento antes del concierto. Si te tomas el tiempo necesario para afinar en la mañana, el resto de la música del día sonará en la tonalidad correcta. Pero si sales al día sin haber sintonizado tu corazón con el cielo, pasarás horas intentando encontrar la frecuencia de Dios en medio del ruido de todo lo demás. El Salmo 119 contra 147 lo expresa con una urgencia que se siente en cada palabra. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. El salmista no esperaba que la quietud llegara sola. Se adelantaba a ella. Se levantaba antes del alba para clamar a Dios, porque entendía que si Dios tenía la primera parte de su día, tendría el resto también. Esa es la lógica espiritual de la oración matutina. No es el único momento del día en que hablas con Dios, sino el momento que establece el tono para todos los demás. Es el primer capítulo de una historia que continúa a lo largo de cada hora, la nota que inicia una melodía que nunca termina. Así que comienza en oración, y luego continúa en oración, en el desayuno, en el trabajo, en las conversaciones ordinarias del día. Deja que la oración sea el hilo que une cada momento de tu jornada con la eternidad, porque eso es permanecer. Eso es vivir conectado a la vid. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pocas frases del Evangelio son tan directas, tan sin rodeos, como esta. Jesús no dice, si me obedecéis, vendré a amaros. Dice exactamente lo contrario. Si me amáis, obedeceréis. El orden importa. La obediencia no es la causa del amor divino hacia nosotros. Es la respuesta al amor que ya hemos recibido. Obedecemos no para ganarnos un lugar en el corazón de Dios, sino porque ese lugar ya está garantizado por la gracia. Obedecemos porque hemos sido amados primero. Y esa obediencia nace del amor, no del miedo. Es lo que nos mantiene conectados a la vid. Es lo que hace posible que el fruto siga creciendo. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre esta obediencia amorosa y la oración matutina? La conexión es profunda y práctica. Cuando pasas tiempo con Dios al inicio de cada día, algo ocurre en tu interior que va más allá de las palabras que pronuncias o los versículos que lees. Tu corazón se sintoniza con la voluntad del Padre. Tu sensibilidad espiritual aumenta. El Espíritu Santo encuentra en ti un terreno más receptivo para sus suaves impulsos a lo largo del día. Piensa en la diferencia entre 2 días. Un día en el que comenzaste en la presencia de Dios, en oración y en la palabra, y un día en el que saliste corriendo desde el primer minuto sin detenerte. En el primer caso, hay algo en tu interior que te avisa cuando estás a punto de reaccionar mal, cuando una palabra hiriente está a punto de salir de tu boca, cuando estás siendo tentado hacia algo que no te conviene. Ese aviso es el Espíritu Santo actuando sobre un corazón que ha sido preparado en la oración. En el segundo caso, opera sobre la base de tus propios instintos, tu propio juicio, tu propia perspectiva limitada. Y Proverbios 3:5 nos recuerda cuán peligroso es ese territorio. No te apoyes en tu propia prudencia. La carta a los Colosenses 3:1-2 nos da la clave. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuándo se establece esa orientación hacia lo alto? En la mañana, cuando elevas tu corazón al Señor, antes de que el mundo reclame tu atención,
tu mente queda orientada hacia lo celestial, y desde esa orientación, la obediencia deja de ser un esfuerzo extenuante y se convierte en el fluir natural de un corazón que ha sido con Dios. Así que la tercera manera de permanecer es obedecer sus mandamientos desde el amor, y esa obediencia se cultiva, se alimenta y se fortalece cada mañana en la oración, cuando le permites al Espíritu Santo que moldee tu corazón antes de que los desafíos del día lleguen a probarlo. Regresamos a las palabras más claras y más radicales de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan Lima Blasima. Nada, no poco, no menos de lo que podrías. Nada. Esta afirmación de Jesús va completamente a contracorriente de la cultura contemporánea, que celebra la autosuficiencia como la virtud suprema. Vivimos en un mundo que glorifica al que se hizo solo, al que no necesita a nadie, al que con pura voluntad y esfuerzo personal puede alcanzar cualquier meta. Y aunque esas cualidades tienen su valor en ciertos contextos, en el ámbito espiritual son una trampa mortal, porque la realidad que Jesús revela aquí es que la vida espiritual auténtica no funciona sobre la base de la independencia humana, funciona sobre la base de la dependencia divina, y esa dependencia no es debilidad, es sabiduría, es el reconocimiento honesto de quiénes somos y de quién es Dios. Sin el Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros, no podemos vivir una vida que glorifique al Padre. No podemos resistir las presiones y tentaciones de este mundo en nuestra propia fuerza. No podemos producir el fruto que permanece. Podemos producir apariencias muy convincentes de piedad. Podemos mantener una fachada religiosa muy elaborada, pero por dentro estaremos vacíos, agotados, sin vida real. Isaías 40:31 promete algo extraordinario. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero esa renovación, esa fortaleza que viene de lo alto, no se recibe pasivamente. Se recibe a través de la espera activa ante el Señor, a través de la oración, a través de ese tiempo deliberado de dependencia consciente ante su presencia. Y la oración matutina es precisamente ese espacio. Es el momento en que, antes de que el peso de la jornada se asiente sobre tus hombros, declaras ante el cielo: Señor, sin ti no puedo, sin tu espíritu, fracaso, sin tu guía, me pierdo, sin tu fortaleza, me agoto. Necesito tu presencia para cada paso que daré hoy. Esa declaración de dependencia no te hace más pequeño, te hace más fuerte, porque la debilidad reconocida ante Dios se convierte en el conducto por donde fluye su poder. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Así que la cuarta manera de permanecer es depender de su espíritu, no solo en teoría, no solo como convicción teológica abstracta, sino en la práctica concreta de cada mañana, cuando te arrodillas o simplemente te sientas en quietud y le dices a Dios que sin Él no tienes nada que ofrecer a este día. Y llegamos a la quinta y última manera de permanecer, que es quizás la más liberadora de todas: descansar en su amor. Romanos 8:30 y 8-30 y 9 contiene uno de los anuncios más gloriosos de toda la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo con la autoridad de alguien que había experimentado cárceles, naufragios, persecuciones y todo tipo de sufrimientos, declara con absoluta convicción: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, ninguna fuerza del universo visible o invisible, ningún error de tu pasado, ningún fracaso de tu presente, ninguna incertidumbre de tu futuro. Nada puede arrancar tu alma de las manos del Padre que te amó antes de que existieras
y que te amará después de que el tiempo haya terminado. Y cuando esa verdad no se queda en el nivel de la doctrina, sino que desciende hasta lo más profundo de tu espíritu, algo cambia en la manera en que te acercas a la oración. Ya no llegas a Dios en la mañana cargando el peso de tus fracasos del día anterior, preguntándote si todavía estás en sus buenos términos. No llegas con la ansiedad del que intenta compensar lo que no hizo bien para recuperar el favor divino. Llegas como un hijo amado que corre al encuentro de un padre que ya estaba esperándolo con los brazos abiertos. La oración deja de ser una obligación religiosa que hay que cumplir para no perder los privilegios espirituales. Se convierte en un regreso al hogar, una vuelta al centro, un descanso en los brazos del amor que nunca falla. Desde ese lugar de descanso en el amor de Dios, todo lo demás fluye de manera diferente. La alabanza deja de ser un esfuerzo y se convierte en el desbordamiento natural de un corazón agradecido. La obediencia deja de sentirse como una carga y se experimenta como el fruto espontáneo del amor correspondido. La confianza deja de ser un ejercicio de la voluntad y se asienta como un fundamento sólido en el carácter inmutable de aquel que te sostiene. Así que la quinta manera de permanecer es esta: deja que el amor de Dios sea el suelo en el que enraiza tu oración matutina. No vengas a Él por deber. Ven porque has sido amado con un amor eterno que no cambia con tus estados de ánimo, con tus rendimientos espirituales, ni con las circunstancias cambiantes de tu vida. Ese amor es el fundamento inamovible sobre el cual puedes construir cada nuevo día. Señor Jesús, aquí estamos ante tu presencia, al comienzo de este día que tú mismo has preparado para nosotros. Venimos a ofrecerte no lo que sobra de nuestro tiempo, no los minutos que nadie más reclamó, sino las primicias de nuestra mañana. El primer pensamiento, el primer aliento consciente, el primero y más valioso momento del día. Perdónanos, Padre, por todas las veces en que la comodidad nos venció, por las mañanas en que el peso de la almohada pesó más que el deseo de tu presencia, por los días en que llegamos a ti tarde, apurados, con la mente ya llena de todo lo demás, ofreciéndote las obras de nuestra atención. Señor, perdónanos. Perdónanos también por las veces en que la ocupación se convirtió en nuestra excusa favorita, por haber construido agendas y listas de tareas que tenían lugar para todo menos para ti, por haber llenado nuestras horas de actividad y vaciado nuestros corazones de tu presencia, preguntándonos luego por qué nos sentíamos tan solos, tan cansados, tan desconectados de la fuente de toda vida. Hoy elegimos diferente. Hoy, Señor, ponemos tu palabra en el primer lugar de nuestra vida. Que las Escrituras no sean solo texto que leemos, sino palabra viva que habita en nosotros, que moldea nuestros pensamientos, que guía nuestros pasos, que es escudo cuando el enemigo ataca y luz cuando el camino se oscurece. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119-105. Declaramos hoy tu promesa en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, que tu palabra sea la meditación constante de nuestros corazones. Enséñanos a orar sin cesar. Que esta oración matutina sea solo el primer acorde de una sinfonía que continúa durante todo el día. Que te hablemos mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras descansamos. Que nunca haya un momento tan ocupado o tan difícil que no podamos detenernos un instante para alzar nuestros ojos hacia ti. Que en el automóvil te busquemos. Que en medio de las reuniones seamos conscientes de tu presencia. Que en las conversaciones difíciles recordemos que tú estás ahí. Que en los momentos de alegría no nos olvidemos de agradecerte. Y que en los momentos de tribulación, en lugar de buscar primero soluciones humanas, aprendamos a llevar primero nuestras cargas a tus pies. Señor, enséñanos a obedecer, no con la obediencia del esclavo que teme el castigo, sino con la obediencia del Hijo que ama al Padre y desea honrarlo en todo. Sensibiliza nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo para que reconozcamos
cuando nos estamos alejando de tu voluntad. Que la voz quieta y suave del Espíritu encuentre en nosotros oídos dispuestos a escuchar y corazones dispuestos a responder. Que la mañana que pasamos contigo nos equipe para el día que tenemos por delante. Que cuando llegue la tentación, recordemos la palabra que leímos esta mañana. Que cuando la duda amenace, recordemos la promesa que meditamos a tus pies. Que cuando el cansancio llegue, recordemos que tú renuevas las fuerzas de los que esperan en ti. Te pedimos también, Padre, que tu Espíritu Santo llene cada espacio de nuestra vida. No tenemos suficiente en nosotros mismos para esta jornada. No tenemos la sabiduría suficiente para todas las decisiones que se avecinan. No tenemos la paciencia suficiente para todas las personas con quienes interactuaremos hoy. No tenemos el amor suficiente en nuestro corazón humano para amar como tú amas. Pero tú sí tienes todo eso, y nos has prometido dárnoslo por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos, llénanos de nuevo esta mañana. Derrámate sobre nosotros como el rocío que cae sobre la hierba seca. Haznos fructíferos donde somos estériles. Haznos compasivos donde somos duros. Haznos sabios donde somos ingenuos. Haznos valientes donde somos cobardes. Haznos mansos donde somos impulsivos. Buen pastor, como declara el Salmo 23, guíanos hoy. Llévanos junto a aguas de reposo. Restaura nuestra alma. Condúcenos por sendas de justicia, no por nuestra habilidad para encontrar el camino correcto, sino por amor a tu nombre. Y aunque caminemos por valles de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Y Señor, que descansemos en tu amor, que el conocimiento de tu amor inagotable sea la roca sobre la que se construye cada día de nuestra vida. Que cuando nos sintamos indignos, recordemos que tu amor no depende de nuestro mérito. Que cuando hayamos fallado, recordemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Que cuando el mundo quiera definirnos por nuestros errores, recordemos que tú nos defines por la sangre del Cordero. Nada nos separará de tu amor. Esa no es nuestra ilusión ni nuestro deseo. Es tu promesa, y sobre esa promesa levantamos este día. Te alabamos, Señor, porque cada mañana en que aparecemos ante ti, tú ya estás esperándonos. No llegas tarde, no te cansas de nosotros. No hay mañana tan fría ni tan oscura que pueda extinguir el calor de tu presencia. Cuando nosotros apenas abrimos los ojos, tú ya estabas velando sobre nosotros. Te alabamos porque tu palabra es viva y poderosa, capaz de transformar lo que ningún esfuerzo humano puede cambiar. Porque tú eres la vid y nosotros las ramas, y mientras permanezcamos en ti, el fruto seguirá creciendo. Danos un espíritu discerniente para no caer en las trampas del adversario. Danos corazones firmes para no ser seducidos por las promesas vacías de este mundo. Y danos la plena certeza de que mientras tú seas nuestro Señor y Pastor, nada nos faltará. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor de la mañana y de cada hora del día. Amén.